Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Se conecta Rudy Hidalgo de la organización Participación Ciudadana, Rocío Rosero, activista por los derechos humanos y también en especial de las mujeres, y Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenidos. Cordiales saludos, gracias Ruth, Rocío, Marcelo por acompañarnos. En una primera ronda de unos 3-4 minutos les quisiéramos proponerles, un balance de acuerdo al área en la cual ustedes están enfocados en este panel. Podríamos empezar por Ruth, luego continuar con Marcelo y luego con Rocío para hablar. Ruth, buenas noches. En primer lugar, ¿cuál es tu visión desde la política de lo que ha sido este año 2022 y en las perspectivas de la coyuntura inmediata que se viene, que es una campaña electoral por las elecciones seccionales y la consulta popular? Ayer Participación Ciudadana hizo la presentación formal de su participación en la campaña electoral, de su plan de participación, y ahí tenemos algunas novedades. Nos encantaría que nos compartas, Ruth, y además cuáles son los ejes en los cuales va a sentarse esa participación, con perdón de la redundancia, de Participación Ciudadana. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto poder compartir este panel con mis amigos Rocío y Marcelo. Para empezar un poco centrándonos en lo que tú me preguntas respecto del ambiente político que ha acompañado este año, yo puedo decir que ha sido un año complejo sobre todo porque ha estado matizado desde mi punto de vista de dos temas importantes, desde la perspectiva que yo voy a analizar hoy. En primer lugar, ha sido un año que ha estado acompañado de una Asamblea Nacional bastante mediocre, de una actividad legislativa desde el principio del año dedicada a buscar maneras y pretextos para bajarse el presidente o para destituir al presidente. Ha sido un año en que además hemos estado rodeados de estos escándalos o pequeños temas dentro de la Asamblea Nacional. Hemos visto también dentro de la propia Asamblea los partidos y movimientos políticos tener quizá nula actividad y sobre todo contribuir a esta percepción que ya lo dice el Latinobarómetro, esta percepción malísima por parte de los ciudadanos respecto de los políticos. Yo creo que en ese sentido en el Ecuador estamos viendo ya desde el principio de año que este bajo rendimiento legislativo en realidad es un hecho y realmente es lamentable. Y por otro lado, también ha sido un año quizá matizado también por el tema de la seguridad. Creo que no es un secreto el hecho de que hemos estado bajo ataque básicamente del crimen organizado, un ataque que ha sido sostenido y que nos ha tenido en vilo a la mayoría de la ciudadanía. Tenemos y contamos más de 100 dice que son 300 muertos de personas privadas de la libertad, pero no solamente eso, sino específicamente lo que ha estado detrás de esta asonada violenta de ataques por parte de los PPLs y de en las cárceles y estas matanzas que han dado cuenta y han desnudado una realidad que ya se venía hablando y era casi un secreto a voces, y es que en el Ecuador existe una configuración bastante organizada de diferentes bandas con nombre, con apellido, con liderazgos establecidos, claramente identificados, que desde la penitenciaría y desde los centros carcelarios, pues lo que realizan es articulación de crimen organizado y están ellos muy, muy de cerca con los delitos que tienen que ver con narcotráfico, tráfico de personas, armas y otros delitos conexos. Me parece que estos dos temas han sido uno de los más importantes y además no podemos tampoco destacar y dejar de destacar también para mí este proceso de diálogo en las mesas que el gobierno instauró con la CONAIE, que nos mantuvo también en gran expectativa, sobre todo porque realmente las consecuencias de este diálogo también fueron bastante más allá de lo que inicialmente existían en estos 10 puntos o 12 puntos que la CONAIE pedía.
finalmente fueron más, se dice que son 80, más de 100 inclusive los puntos que el gobierno se ha comprometido, con lo cual desde lo político también le impone una camisa de fuerza, porque en determinado momento estos acuerdos van a ser demandados de ser cumplidos, ciertamente, y pudiera convertirse y pudiera ser una camisa de fuerza, porque tenemos un menú bastante grande y bastante amplio, que obviamente va desde el tema de entregar a la CONAIE la administración de la implementación de la educación intercultural bilingüe, pasando por la moratoria de 1 año de las industrias extractivas, pasando también por otros temas que tampoco estaban dentro de las 10 peticiones iniciales, pero que a la luz de estos acuerdos van en determinado momento, posiblemente el año que viene, a ser reclamados. Entonces, estos son temas que desde mi punto de vista, para iniciar, podríamos poner sobre la mesa, y en el transcurso de este diálogo podría irles contando qué es lo que Participación Ciudadana pretende hacer a la luz de este tema. Y me faltó simplemente un tema puntual, que es el tema de la consulta, ¿no? Que podríamos también más adelante entrar de lleno como un eje político importante con el que el 2022 cierra, ¿verdad? Y creo que es importante hablar también sobre eso, Juan Carlos y Fermín. Perfecto. Bueno, vamos a invitarle a que nos dé sus primeras impresiones, Rocío Rosero. Rocío, ¿cómo viste el año 2022 en términos de los derechos humanos en el Ecuador? Bueno, yo creo que ha sido un año complejo, difícil, que ha estado muy teñido por la inseguridad, por la manifiesta aparición, diría yo, visibilidad de las violencias, la manifestación más explícita de las violencias estructurales, que son el resultado de las políticas fiscales y de la falta de políticas de protección social y de protección integral de derechos humanos, tal como manda la Constitución y un conjunto de legislaciones secundarias. En ese sentido, nosotras como organizaciones feministas y del movimiento de mujeres hemos dicho desde enero del 2021 en la campaña presidencial, hemos hecho una propuesta para un pacto político y fiscal que está basado justamente en el cambio de parámetros del modelo económico, del modelo de desarrollo. Va a ser muy difícil una recuperación con el respeto a la dignidad y la vida de las personas, y en particular de las niñas y mujeres, si no hay una inversión pública importante. Eso significa poner a las personas en el centro del modelo y dejar a la deuda como centro del modelo, la política fiscal, la macropolítica fiscal. Este fue uno de los temas que se discutió, por ejemplo, en el consenso de CUSIN, y sobre el que no hubo ninguna reacción, porque esa es la política que se viene siguiendo, una serie de recomendaciones de las instituciones financieras internacionales que si bien nos están, digamos, ponen la política fiscal, la deuda, incluyen la deuda, el porcentaje de la deuda, pero se están llevando una ingente cantidad de recursos precisamente al pago de esa deuda. Pero por otro lado también enfrentamos las trampas en la gestión pública, y las trampas tienen que ver con elementos que están puestos en la legislación y en la capacidad, digamos, de ejecución del presupuesto general del Estado. Vemos que los índices de ejecución son bajos, un promedio, según el análisis que hicieron en la Asamblea Nacional y el propio informe del Ministerio de Finanzas. Hay algunos ministerios que tienen bajo el 50% de ejecución del presupuesto. Entonces, esto nos está dando cuenta de que hay un Estado reducido, acortado, achicado, que no funciona, que tiene un conjunto de trampas para la inversión pública, que son desde las trampas que tienen la propia contratación, pero que son también otro tipo de mecanismos que tienen que ver con formas
digamos, de las formas de actuación de los operadores del Ministerio de Finanzas que muchas veces sueltan o no el dinero para las diferentes carteras de Estado. Es difícil que una Secretaría de Derechos Humanos tenga una mayor inversión que la que ha tenido si es que le recortan cada vez más los equipos técnicos, los equipos profesionales. Y por eso uno de los temas centrales del diálogo político con el presidente de la República, el que tuvo con nosotras las mujeres, que se inició, pero que ha tenido como una especie de lapso ahora en diciembre, que se va a retomar probablemente, y esperamos que así sea, durante el mes de enero, es precisamente ese compromiso de crear una institucionalidad más fuerte, con mayor jerarquía, que permita tratar la política de protección, que permita ejecutar, que permita poner en marcha la política de protección integral de derechos a las mujeres y las niñas, no solamente en el área de prevención y erradicación de la violencia, sino las políticas de igualdad como un tema central. Si no hay posibilidad de una recuperación económica digna sin la mitad de la población, sin el acceso a un trabajo decente, a medios de vida, sin el cambio estructural de la situación de las mujeres. Y eso implica un sistema nacional de cuidados que le implica al MIES y a todos los gobiernos locales y sistemas locales de protección de derechos. Entonces, el camino va en contrario, porque el modelo así se lo está implementando. Nosotros seguimos luchando, intentando que las más altas autoridades del Ejecutivo entiendan que hay la necesidad de una inversión pública sostenida, porque hay que prevenir la violencia y digamos, todas estas condiciones de inseguridad que se crean a partir de los distintos focos de violencias. Las violencias son más o menos intensas o complejas en distintos territorios del país. Hay la necesidad incluso de cambiar de modelo de inversión pública para focalizar esfuerzos que permitan ir subsanando con una inversión importante en políticas de protección social. La mejor política de seguridad no es, sin lugar a dudas, armar y poner 10,000 policías más, 10,000 de los mismos que no nos cuidan, que no nos protegen, que son de una institución que está corrompida, corroída, y que tiene muchas dificultades y que no quiere cambiar, porque cuando les dices enfoque de género, igualdad de trato para las mujeres, te dicen, no, pero si ya tenemos, y no tenemos. Tenemos también para las Fuerzas Armadas mucha importancia. Yo no digo que no haya que hacer los operativos de seguridad y fortalecer las capacidades. Sin embargo, no se puede virar la tortilla y, por ejemplo, suprimir los servicios de protección integral de derechos o reducir al extremo de tener 2 personas como funcionarios para hacer el seguimiento de las víctimas únicamente en 45 territorios del país. Estamos hablando de un fenómeno estructural grande al cual hay que darle atención. Las desigualdades, la violación permanente de los derechos humanos de las mujeres a través de la violencia cotidiana y de todas las discriminaciones en el ámbito político, en el ámbito laboral, requieren de una política de protección integral y de inversión pública. Muchas gracias, Rocío. Volveremos contigo más en un momento. Marcelo, cuéntanos cuál es la perspectiva de ustedes desde la sociedad civil que se dedica a la promoción de la lucha contra la corrupción y también a la transparencia en el gobierno. Muy buenas noches con todos y con todas. Para mí realmente es un gusto poder estar acá. A ver, yo creo que si es que nosotros hacemos un balance del año 2002 en términos de combate a la corrupción y transparencia, realmente la calificación es negativa. Creo que no hay una sola función de Estado que durante este último año no haya estado involucrado en algún tipo de escándalo, y eso es lamentable. No tenemos ni una Asamblea Nacional que goce de credibilidad, ni un Ejecutivo que haya cumplido incluso con su palabra al respecto de combatir a la corrupción. Por otro lado, la justicia también la hemos visto como una función de Estado completamente cooptada y que trabaja bajo tal vez presiones de organismos internacionales criminales, organizaciones internacionales criminales que han dado cuenta de actuaciones que claramente no están aportando dentro de este ecosistema de combate a la corrupción.
un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también altamente cuestionado precisamente por estos intentos de ser capturado por organizaciones o entidades políticas, por tratar de influir en estos procesos de designación de autoridades de control. Así como también pues la autoridad electoral que ahora tiene esta responsabilidad de organizar nuestras próximas elecciones sigue sin poder cumplir adecuadamente esta meta de transparentar adecuadamente el financiamiento de la política. Y esto ha hecho que tengamos una desconfianza generalizada en el sistema. Por otro lado, yo creo que podemos abordar durante el desarrollo de la entrevista aspectos como, por ejemplo, este de famoso decreto 4 de la Presidencia de la República que establecía el comportamiento ético de los funcionarios públicos y que hasta ahora sigue sin cumplirse. Una política anticorrupción que sigue sin dar resultados y sigue siendo el eterno ofrecimiento de la Secretaría Anticorrupción, así como también estas actuaciones que fueron cuestionables por parte del Ejecutivo, en el cual se trató de influir en los procesos de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o incluso las sentencias que puedan dar ciertos jueces al respecto de la destitución de Guadalupe Llori o de los mismos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces podemos ver que en materia de combate a la corrupción no ha existido el avance que tal vez esperábamos. No ha existido un cumplimiento de la palabra, de los ofrecimientos por parte del Ejecutivo, y también las otras funciones del Estado han estado involucradas dentro de estos lamentables hechos. Y al respecto de la transparencia, tampoco hemos observado avances concretos. El Ecuador no ha podido desarrollar legislación acorde a estándares internacionales para poder acceder a información que ahora es necesario, por ejemplo, beneficiarios finales, información de lobby, información sobre financiamiento de la política completa y en estándares de datos abiertos. Y tal vez la única luz que podemos ver en el tema es la reciente aprobación de la nueva ley de transparencia por parte de la Asamblea Nacional y que actualmente está en manos del Ejecutivo para ser vetada o simplemente enviada a su publicación en el registro oficial. Habrá que ver si es que esta ley termina ajustándose o no a estos estándares internacionales. Otro aspecto positivo tal vez que podemos también abordar a lo largo de la entrevista es la continuidad que se pudo dar a las políticas de gobierno abierto que empezaron en el anterior gobierno, en el gobierno de Lenín Moreno. Y Ecuador está a puertas de presentar su segundo plan de acción de gobierno abierto, y tal vez estos son los esfuerzos que no han dependido únicamente del aparataje público para poder ser implementados, sino que han requerido de la articulación de academia, sociedad civil, cooperación internacional, para que el Estado al menos en algo pueda lavar su rostro en materia de promoción de la transparencia y combate a la corrupción. Marcelo, muchas gracias. Ruth, retomamos contigo. ¿Cuál es entonces, en detalle, si nos puedes contar la perspectiva que tiene Participación Ciudadana respecto al próximo proceso electoral en el marco de la política? Vemos evidentemente lo que acaba de decir Marcelo, cómo se entrecruzan, cómo se correlacionan las situaciones. Hablamos de corrupción, hablamos también de corrupción en la justicia, hablamos de corrupción en la política. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a Participación Ciudadana ahora en la coyuntura que se viene? Sí, justamente hay algunos temas que para nosotros consideramos va a ser todo un reto para la autoridad electoral el poder controlar. Una de ellas, primero, va a ser definitivamente cómo va o cómo estará pensando el Consejo Nacional Electoral respecto de controlar que capitales ilegales provenientes quizá de narcotráfico, de crimen organizado, no se infiltren en el financiamiento de la política. Desafortunadamente hay que hablar así y hay que decir y advertir, y nosotros venimos advirtiendo, yo personalmente vengo advirtiendo desde hace algunos meses atrás, que existe un peligro latente, inminente, que es la infiltración de estos capitales en las campañas. Estamos viendo, hay muchísimos, pero hay algunos productos investigativos por parte del periodismo de investigación que están hablando ya de candidaturas que tienen que ver con un relacionamiento cercano con el narcotráfico y que evidentemente, obviamente, pues tendrán financiamiento también de ese sector. Entonces, nosotros creemos que en primer lugar debería haber la intención política o la voluntad política del Consejo Nacional Electoral de estructurar un sistema específico a través de sus representaciones provinciales que permita llevar adelante un monitoreo
de ciertos espacios en los cuales podrían darse cuenta que se están gastando en algunos o que están recibiendo los candidatos para sus campañas fondos que definitivamente después en el momento de su rendición de cuentas, según lo que establece la ley, no vayan a ser incluidos. Por ejemplo, nosotros el día de ayer, con la conversación, en el evento que tuvimos, decíamos que uno de los grandes problemas que suele surgir en esto es que cuando después de la campaña electoral, ya una vez pasado el proceso electoral, empieza el proceso de rendición de cuentas, y cuando los partidos y movimientos presentan su rendición de cuentas, simplemente cuadran sus cuentas y dicen que las cuentas de lo gastado versus lo recibido les cuadran perfectamente. Evidentemente, nadie se va a poner la soga al cuello, pero si el Consejo Nacional Electoral idea, estructura un sistema específico de monitoreo para justamente ir viendo, por ejemplo, en Facebook, las campañas en redes sociales, la campaña de los candidatos, podrían cuadrar lo que se ve que se utiliza en la campaña a través de videos, a través de TikTok, de todo lo que hacen en Twitter y en Facebook, por ejemplo, versus lo que el movimiento declara o transparenta supuestamente después de las campañas, y allí empezar a hacer un seguimiento, porque ese es un peligro latente, Juan Carlos. A nosotros nos preocupa muchísimo. En segundo lugar, nos preocupa también, como siempre, el ejercicio de un voto responsable. Esa es otra cosa que le corresponde también al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral para garantizar que la ciudadanía conozca los planes de trabajo del sinnúmero y de los miles de candidatos que tenemos, y además los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, y además el contenido de las preguntas? Entonces es un proceso electoral complejísimo desde ese punto de vista, además matizado con otras cosas que creo nosotros que es importante y que no se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral aún, que es el hecho de que hay muchos funcionarios candidatos que están utilizando fondos públicos para irse por encima de lo que establece el 115 de la Constitución y el 219 del Código de la Democracia, usando fondos públicos para promocionar su imagen, y eso está prohibido por la ley. Y claro, nosotros hacemos a través de nuestros monitoreos alertar a la institucionalidad, digamos, pero le corresponde a la institucionalidad justamente tomar acciones y no lo hace. Y por otro lado, algo que decía Rocío, hay otro fenómeno importante que lo estamos ya monitoreando, y es la violencia política. Y eso hay que decirlo así. Tenemos un incremento de violencia política brutal, porque esa es la palabra, brutal. Acabamos de tener la semana pasada ya nuestro último monitoreo que habla por sí solo, y creo que ahí también la institucionalidad tiene otro reto que cumplir, y es cómo va a ser para aplicar la reforma al Código de la Democracia que fuera aprobada en el primer trimestre del 2020, que habla de la ¿cómo se llama?, de la violencia política. Entonces, hay estos temas, estos tres grandes temas, que todos importantes, pero quizá el más difícil, quizá el más complejo de solucionar es el primero que acaba de mencionar. ¿Cómo hacer para que estos dineros no se infiltren en las campañas? Ahora, Ruth, hago una repregunta ahí. La propia composición del Consejo Nacional Electoral paradójicamente impide que sean los propios partidos los que se autocontrolen. Es decir, ahí lo que tenemos es que no hay ningún pronunciamiento. En los tres temas que han planteado, no hay un solo pronunciamiento del Consejo Nacional, de sus vocales, tal vez aisladamente. Y tú planteabas entonces, desde la perspectiva de sociedad civil, algún tipo de salida que permita por lo menos poner en el candelero no solo las infiltraciones de dineros o todo lo que venga, la violencia política, etcétera, sino también la inacción del propio Consejo Nacional Electoral. Nosotros el día de ayer, en esta conversación con medios de comunicación, surgieron algunas ideas, y entre una de esas deberíamos hacer una gran unidad nosotros desde sociedad civil, un frente de unidad de sociedad civil, primero para poner sobre la mesa y decir que estamos conscientes de los grandes problemas que tiene el proceso electoral actual, es la infiltración de los capitales de narcotráfico, pero también
de candidatos que algunos partidos han puesto con clara cercanía e involucramiento, relacionamiento con partidos políticos. Ayer dieron un número importante de candidatos que están ya identificados a través del periodismo de investigación, que tienen serios nexos con estas actividades ilícitas. Entonces decíamos, bueno, ¿qué nos queda a la ciudadanía? Hacer un gran frente para primero posicionar la idea ante la opinión pública y ante la ciudadanía que existe este peligro latente, que no votemos por estos candidatos relacionados, más allá de que finalmente terminen ganando, pero es importante dar a conocer que la ciudadanía, los medios de comunicación, sociedad civil, está consciente de que existe esta situación. Y en segundo lugar, también presionar a las autoridades electorales para que puedan tomar acciones al respecto. Gracias Ruth. Vamos a continuar con este diálogo. Rocío, había señalado que sin presupuesto es muy complejo en cualquier ámbito crear políticas públicas o asegurar que el Estado facilite el cumplimiento de los derechos humanos. En este año el gobierno crea un Ministerio de la Mujer, supuestamente en la línea de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos que tenía antes. ¿Qué perspectivas le ves a este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y cuáles deberían ser los ejes clave para el próximo año? Bueno, sí, es a contracorriente. Justamente esta es una decisión que desde sociedad civil seguimos exigiendo. Las distintas redes feministas, por ejemplo, las casas de acogida, el día de ayer han tenido toda una movilización nacional por el tema del financiamiento de casas y centros de acogida, pero no estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando apenas de $2.800.000 de presupuesto anual para que esas casas funcionen como tienen que funcionar los 365 días del año, para que sean declarados servicios esenciales, cosa que no quisieron los funcionarios del Ministerio de Finanzas poner en el decreto de creación. Ese fue un acuerdo del presidente incumplido por Finanzas. Y tenemos que decir que hay otras áreas, ¿verdad?, como la prevención de la violencia, antes de que la violencia ocurra, todo lo que significa la estrategia nacional del embarazo infantil forzado y adolescente, es una estrategia que implica a 4 ministerios y que requiere de una inversión anual de alrededor, entre 18 y 28 millones de dólares han tenido distintos presupuestos durante los últimos años, las instituciones, pero significa una política intersectorial, concertada, que tiene muchas dificultades. Eso, por ejemplo, son elementos centrales. Luego tú tienes la estructura misma de los servicios de protección integral de víctimas de violencia, que están dando atención no solo a las mujeres y niñas víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque atienden a los 10 grupos de atención prioritaria. ¿En qué? En todos los tipos de medidas que emiten las juntas cantonales de protección de derechos, que emiten los juzgados, ¿verdad? Incluso en muchos casos a través de sentencias. Todo eso tienen que hacer, pero además de eso tienen que cumplir con las funciones que le otorga la protección a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Y esto significa entonces atención psicológica, atención legal, todo el tema de trabajo social para facilitar, digamos, los proyectos de vida, para retomar las situaciones de los proyectos de vida de las víctimas y sobrevivientes de violencia. Rocío, pero ¿cómo ves el funcionamiento de esto que describes en este hecho que sacudió al país este año, que fue el femicidio de María Belén Bernal, cometido en la Escuela de Oficiales de la Policía por Más Señas? ¿Qué señales evidenció en el país y qué reacciones institucionales, sociales hubo con relación a este femicidio? Yo diría que la gran reacción que hubo fue una movilización nacional del movimiento de mujeres, un diálogo político que termina en la creación de la institución del Ministerio de la Mujer, que tiene que implementar esas respuestas a las violencias extremas como son el femicidio, que tiene que implementar un plan nacional de prevención y erradicación de la violencia, que requiere de un financiamiento
seriamente comprometido y de manera sostenible, ¿verdad? Pero también requiere de un trabajo en el cambio de patrones socioculturales de todas las instituciones. Como decía yo antes, si la policía no quiere implementar el enfoque de género en sus acciones de soporte cuando está visitando las comunidades o cuando tiene que acudir a un llamado del ECU 911 y termina revictimizando a las mujeres víctimas de violencia, porque decir, ¿qué habrá hecho usted para que esto ocurra? ¿O será cierto lo que me está contando? Porque esas son las cosas que ocurren. El feminicidio de María Belén Bernal lo que constituye es una muestra fehaciente de los niveles de impunidad que existe, del espíritu de cuerpo en las distintas instituciones y funciones del Estado, para defender la misoginia y el patriarcado. Nadie vio, nadie escuchó, nadie hizo nada. Altas jerarquías y bajas jerarquías, todos escucharon. Eso no puede haber sido en silencio y en la invisibilidad. Y entonces nadie quiere asumir esto. Y las instituciones terminan por guardar silencio, por guardar un silencio cómplice que termina haciendo una labor injusta y que termina reproduciendo los patrones de violencia. Ese cambio cultural es un cambio que requiere de una actitud consciente, no solo de una decisión política y presupuestaria. Ese es un cambio cultural en materia educativa, en donde los pensus desde las universidades hasta digamos, los centros de desarrollo infantil, todo tiene que estar justamente a tono con la necesidad de cambiar esos valores y volver a la dignidad, al respeto a la dignidad y la vida, a la integridad de las niñas y mujeres ecuatorianas. ¿Por qué? Estamos en una situación de indefensión total, estamos en una emergencia social que nos pone las violencias de género. Ser mujer en Ecuador es un riesgo, es ya un factor de riesgo. Y nos están mostrando 272 feminicidios ocurridos hasta el 15 de noviembre. Y estamos diciendo que eso necesita ser tratado en el sistema educativo, en el sistema de protección social, en el sistema de salud. Esta no es una acción de una campaña que se dé una vez al año. No, no, no. Hay una necesidad de asumir, además, una corresponsabilidad del Estado y la sociedad y la familia. ¿Por qué? Porque ese cambio de patrones socioculturales tiene que sacar a las mujeres de esta situación de confinamiento en las formas de discriminación y violencia en las que permanecemos, con situaciones más graves y oprobiosas, como es el caso de las mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas y las niñas. O sea, no es posible que cada día 7 niñas estén dando a luz en el país y que además se las criminalice, porque eso es lo que hace la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, 5 comités de derechos humanos le obliga al Estado a dar una respuesta y a revisar y aplicar estándares internacionales y a obedecer la propia, digamos, resolución de la Corte Constitucional. Eso es parte del cambio cultural que tenemos y obviamente que tenemos que acometer, que tenemos que hacer. Y en esta vida, el rol de ustedes como medios de comunicación es fundamental. Muchas veces lo hemos trabajado. Gracias, Rocío. Gracias. Volvemos contigo en un momento. Marcelo, el gobierno presentó una estrategia de lucha contra la corrupción y convocó este comité institucional de las funciones del Estado, además de presentar un cronograma de trabajo hasta el año 2025 en materia de prevención sobre todo la corrupción. El gobierno habla más de integridad, de prevención de la corrupción, que del enfoque tradicional que tenía una Secretaría Anticorrupción en el Palacio, es decir, una especie de fiscalía paralela donde algunas personas salían blandiendo papeles y diciendo que habían hecho una investigación. Ellos hablan de la transparencia y la prevención. ¿Qué te parece este enfoque? A ver, creo que el enfoque no es algo negativo. Dentro de las nuevas lógicas de combate a la corrupción se tiene en cuenta que uno tiene que desarrollar ecosistemas de prevención, detección y sanción de la corrupción. Lo que a la larga está buscando Verde Soto y el gobierno es precisamente quedarnos en los 2 primeros aspectos, ¿no? La prevención y la detección. Y esto precisamente se logra a través de mayores políticas de transparencia, así como también la implementación de políticas de integridad. El gobierno ha sido claro en señalar que no quieren tal vez abordar este aspecto de sanción porque son respetuosos
de la institucionalidad del Estado y la debida independencia de poderes que tiene que existir. Sin embargo, nosotros sí insistimos en que más allá del cronograma y la política anticorrupción presentada por Verde Soto, seguimos sin ver resultados al respecto de otros esfuerzos del gobierno en el combate a la corrupción. Yo hago siempre esta invitación a la ciudadanía y es que hagan algo tan simple como visitar la página web de la Presidencia de la República y van a poder identificar que no se pueden conocer siquiera las declaraciones de intereses de los ministros, que es algo que se estableció dentro del decreto 4 que señalaba hace unos minutos, así como también no se puede conocer las agendas abiertas, es decir, las reuniones que están manteniendo las altas autoridades del Estado, incluyendo el presidente de la República. Entonces, ahí es donde nosotros vemos de esta incoherencia, ¿no? Que por un lado se habla de prevención y detección de la corrupción a través de esta política anticorrupción, pero ya casa adentro tampoco se están implementando aquello que ofrecieron. Por otro lado, yo creo que es importante lo que señalaba Ruth, y es que a la corrupción antes se la veía únicamente como la posibilidad de que el funcionario público obtenga algún beneficio a través de un contrato, la posibilidad de que un funcionario público por un trámite ineficiente aproveche o se aproveche del ciudadano que requiere este trámite y obtenga una coima. Las lógicas de la corrupción ahora trascienden fronteras y por eso es que tenemos que tener muy en cuenta la penetración de organizaciones criminales internacionales dentro del financiamiento de la política. La génesis de la corrupción radica precisamente en el financiamiento de la política, en la contratación pública y en la actualidad también en la entrega de permisos y concesiones para la extracción de recursos, pero también para el manejo de puertos, el manejo de aeropuertos y el control de fronteras. Entonces, antes, la lógica de la corrupción iba en el sentido de que probablemente una empresa, una entidad del sector privado, financiaba una campaña para haber devuelto su favor a través de un contrato del Estado. En la actualidad lo que se hace es que estas organizaciones criminales internacionales financian la política, pero no esperando que se les otorgue un contrato, sino tal vez buscando que los gobiernos hagan de la vista gorda respecto de cómo se controlan las fronteras o que les permitan a ellos controlar precisamente puertos y aeropuertos. Entonces veamos cómo esta lógica del combate a la corrupción ya tiene que ser abordada desde esta perspectiva transnacional y pues lo que se espera es que los esfuerzos del Estado vayan en ese sentido. Pero dentro del escenario tan complejo que Ruth también lo describía desde este enfoque político, en el cual no existe una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo y tenemos un sistema judicial cooptado, difícilmente vamos a poder tener políticas eficientes de combate a la corrupción y los ciudadanos seguimos a la espera de que se recupere lo robado. Esta Marcelo, oferta eterna de recuperar los dineros que hemos perdido los ciudadanos, que hasta el día de hoy lastimosamente no hemos podido verlo, Fermín. ¿cuál sería, Marcelo, el más importante caso de corrupción este año? Tal vez la caída del ministro de Minas, precisamente en la línea de lo que estabas mencionando, es decir, las concesiones en los sectores extractivos son un foco de corrupción en nuestro país, no solamente, sino en otros países. Las obras públicas, las compras de salud, las compras también de armamento, ¿no? Por ejemplo, son focos todos estos de corrupción porque ahí se maneja dinero del Estado. ¿Cuál es el escándalo o en tu opinión el hecho más significativo de 2022 en términos de corrupción? Creo que coincido contigo, Fermín, en que el caso del Ministerio de Energía y Minas es lo que más nos llamó la atención, que se requirieron varios días, incluso semanas, para que el gobierno realmente comprenda que el ministro, en este caso, perdón, sí, el ministro, no contaba con la probidad suficiente para seguir ejerciendo el cargo. Y esto también daba debida cuenta de que el gobierno tal vez tiene esta incapacidad de reconocer que pueden existir elementos que afectan la imagen de integridad que tratan de vender. Además del caso del ministro, recordemos también la denuncia que se hizo al respecto de aduanas, la denuncia que se hizo al respecto del consejero ad honorem y la presión que podía estar ejerciendo sobre el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. Entonces yo creo que también dentro del Ejecutivo se han evidenciado posibles casos de comportamientos no éticos y que desafortunadamente no han tenido una respuesta contundente por parte del gobierno de querer depurar posibles elementos que son negativos para la gestión.
Finalmente, yo creo que es necesario recordar a la ciudadanía que la Asamblea Nacional tiene una deuda con los ecuatorianos desde el año 2018, y es que lo que tú mencionaste sobre las concesiones de extracción de recursos se ha visto afectados por un fenómeno denominado puerta giratoria. Si ustedes recuerdan, el ex viceministro de Minas, de apellido Armas, pasó precisamente de este viceministerio a ocupar un cargo en una empresa privada que precisamente tenía una concesión de extracción de recursos mineros. Y lo que establece nuestra Constitución es que deben existir periodos de enfriamiento, Fermín. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una persona que ocupó un cargo público tiene que al menos durante 2 años no ocupar un cargo directivo o ser contratista del Estado, porque precisamente puede aprovecharse de las decisiones que tomó ocupando ese cargo para poder ocupar ahora, pues, o beneficiarse dentro del sector privado que está relacionado dentro de esta misma área, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que estamos viendo ahora es que dentro del sector de concesiones de infraestructura, telecomunicaciones, energía y minería, existen muchas puertas giratorias. Estamos viendo autoridades de estos sectores pasando al sector privado, beneficiándose de aquellas decisiones que tomaron en su momento. Desafortunadamente no hemos visto a la Asamblea Nacional con el interés de regular estos temas y tampoco al Ejecutivo tratando de prevenirlos o evitarlos. Gracias, Marcelo. Ruth, al principio nos decías, eras muy crítica con la gestión de la Asamblea Nacional, con los resultados legislativos, pero ¿cómo ves el manejo del gobierno? En junio el gobierno tuvo que enfrentar el estallido social que vimos, que fue más largo y más complejo que el anterior de octubre de 2019, y se ha atrincherado en un discurso que a muchos les recuerda al de Bukele de El Salvador. El presidente se pone gorrita de policía un día, de militar el otro, de marino el siguiente, y parece buscar un apoyo en la militarización de la sociedad. También ha trazado un discurso bastante maniqueo. Los de allá son los vándalos, los narcotraficantes, los terroristas, y los de acá somos los buenos. Más o menos ese es el discurso. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la gestión política del gobierno? Sí, en primer lugar, con respecto al tema de la Asamblea, Participación Ciudadana al menos había advertido desde que supimos los resultados de las elecciones y la configuración de la Asamblea Nacional, que definitivamente iba a haber un desencuentro claro entre la Asamblea y el gobierno, y que iba a ser un trabajo cuesta arriba para el gobierno en lograr tener esta colegislación que se supondría idealmente o en teoría debería haber. Y efectivamente vimos que el gobierno entró con una debilidad importante en su bancada. Y más aún, si vemos que más adelante las principales cabezas de su bloque pequeño, digamos, que tuvo y logró llegar a la Asamblea, también fueron saliendo para llenar las filas de los ministerios y de las asesorías políticas del mismo presidente. Eso debilitó terriblemente y ha debilitado al grupo de asambleístas, que vale decir, y eso no es una cosa mala, pero hay que decir que no versus la mayoría que existe en la Asamblea no son personas con muchísima trayectoria en términos legislativos, y yo creo que han pagado piso bastante fuerte, de manera bastante dura, porque obviamente del otro lado tuvieron o han tenido una asamblea o una bancada de UNES concretamente bastante consolidada, sólida, y además las otras mayorías móviles que de alguna manera después se han ido agrupando, y específicamente Pachacuti, que ahora pues vota tranquilamente y concretamente con UNES, paradójicamente después de que UNES y el gobierno del correísmo fue quien, por ejemplo, se les quitó la casa, por ejemplo, y fue tan crítico con ellos y tan duros, pero sin embargo la política acá es así y ahora están votando juntos. Eso ha sido bastante problemático y casi le ha maniatado al Ejecutivo para poder hacer establecer o entablar una relación productiva, pero sobre todo positiva y de colegislación. No ha habido esa posibilidad, y si a eso les juntamos lo ocurrido con la movilización indígena,
Y claro, la movilización indígena yo creo que fue un punto de inflexión importante por algunos temas, Fermín, porque recordemos que antes de la movilización indígena sucedió algo que fue muy importante, que fue la amnistía de más de 200 personas que fueron o tuvieron participación específica y directa en la sonada de octubre de hace un par de años atrás. Y esto también, esto lo fue posible por esta configuración nueva y poderosa, digamos, de oposición al Ejecutivo, y eso también complicó muchísimo, creo yo, esta manera de poder controlar o la posibilidad de poder controlar efectivamente los hechos vandálicos de la última movilización, porque yo creo que también hay que decirlo así, hubieron hechos vandálicos terribles que nada tuvieron que ver con una manifestación con peticiones totalmente que estamos de acuerdo que hay peticiones que son totalmente válidas y el derecho de la protesta tiene que garantizarse, pero creo que estuvo matizado esta última movilización con otra cosa que no fue precisamente protesta social. Y por otro lado, tú mencionabas y decías, bueno, tenemos un ejecutivo que le echa la culpa solamente quizá a la clase política o solamente a los narcotraficantes o a la clase o a los sectores irregulares, pero que no asume, decías tú, este liderazgo. Y yo creo honestamente que yo no veo que el presidente y el ejecutivo tenga tampoco muchas posibilidades de erradicar una situación de una infiltración de narcotráfico de un rato para otro, porque yo sí creo y quiero ser objetiva, lo más objetiva posible, que si bien es cierto al principio se le veía a un gobierno que no sabía, digamos, cómo mismo afrontar, porque creo que ni el Ejecutivo ni la ciudadanía esperaba un embate tan fuerte, pero también hay que ser honestos en el sentido de que todo esto que vimos, este recrudecimiento de la violencia, eso tiene un origen y yo creo que tiene su génesis y yo creo que en honor a la verdad y a la objetividad tenemos que estar conscientes que esto fue creándose y esto fue forjándose desde años atrás, con varias cosas. No solamente la famosa salida de Manta, de la base de Manta, muchas otras cosas más, laxitud en los controles de los puertos, laxitud también en el sistema de partidos y en que nacieron y proliferaron cientos de partidos y movimientos, especialmente en estos espacios o en estas provincias donde ahora vemos que hay más proliferación de este tipo de infiltración de capitales, por ejemplo. Cero control, facilitación además legal y normativa habilitante para que esta situación se dé. Entonces, también es un error pensar que este tipo de acciones pueden ser erradicadas de un rato para otro. Parecería, y eso creo yo, parecería que claro, hay un plan, digamos, una estrategia que el gobierno con ayuda internacional está pensando llevar adelante. ¿Cuál es mi crítica objetiva a esto? A mí me parece que se han demorado bastante, Fermín. Es decir, yo le he oído al ministro, a uno de los asesores, hablar de esta estrategia, de este plan estratégico, pero no se sabe cuándo mismo es una fecha específica que se va a poner ya en marcha, posiblemente el próximo año, seguramente. Sin embargo, mientras tanto, el proceso antes de la puesta en marcha es lo que yo creo que a mi juicio se han demorado mucho, demasiado, porque la seguridad y la ciudadanía no espera. Seguimos teniendo estos brotes de violencia que son incapaces, digamos, imposibles de controlar. Y creo que el gobierno sí en esa parte nos ha quedado un poco debiendo en términos de oportunidad y de tiempo, pero también recalcar que es un reto tremendo, dificilísimo de afrontar y que tiene un origen y que tiene una génesis en años pasados y en un gobierno también pasado, ¿no? Gracias, Ruth. Bueno, vamos ya cerrando el espacio. Quisiéramos obtener de ustedes sus perspectivas para el próximo año en estos temas de los que hemos hablado. ¿Cómo ven el 2023? Rocío, ¿qué perspectiva le ve a los derechos humanos en Ecuador y en especial a los derechos de las mujeres en el próximo año? Bueno, son difíciles de asumir los desafíos que existen porque pasan desde las violaciones de derechos que ocurren a partir en las comunidades, pueblos y nacionalidades de varios territorios del país, ¿no es cierto? Porque
los derechos vulnerados van desde la violación sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada, es decir, todo lo que ocurre en las zonas extractivas, en las actividades extractivas, pero también lo que está ocurriendo en las cárceles mientras no exista una política de rehabilitación social desde un enfoque de protección integral de los derechos, va a ser como muy difícil que esto deje de ocurrir, que esto cese. La criminalización de la protesta social como una tendencia en el marco de una visión securitista es un gran desafío sobre el cual tenemos mucho que hablar, mucho diálogo social y político es necesario precisamente para retomar el rumbo de la democracia, de la protección integral de los derechos de las personas y de reorientar de alguna manera un gobierno basado y un modelo de desarrollo, un modelo económico, un modelo social que permita poner a las personas en el centro. No hay posibilidades de una sana recuperación económica con los costos y el sufrimiento. Y me refiero a las mujeres. 51% de la población somos mujeres y somos las que estamos más privadas de los derechos, más discriminadas y violentadas en todos los ámbitos, mucho más en las zonas extractivas, cuando hay fenómenos conexos con la trata, el crimen organizado, etcétera, en el hogar, en la escuela, en el espacio público, en todas partes. Entonces necesitamos enfrentar ese tema como una corresponsabilidad de los distintos sectores de la sociedad. Y claro, el gobierno tiene un rol fundamental, por cierto, porque es del Estado, porque puede efectivamente hacer la política pública, pero también tenemos una corresponsabilidad los distintos sectores de la sociedad, las empresas, los medios de comunicación. El gran desafío es ir dando pasos para hacer esa inversión, para cambiar el rumbo de la política fiscal, una política fiscal que deje de ser ciega a la necesidad de proteger los derechos de las personas, del acceso a situaciones de vida dignas, de trabajo, de empleo, de acceso al crédito, de igualdad de oportunidades para las mujeres, de una vida libre de violencia como elementos esenciales. Eso me parece que es siempre un proceso, un gran desafío para un proceso de construcción de una democracia que sea incluyente. Gracias, Rocío. Marcelo, lucha contra la corrupción y transparencia en 2023. ¿Cómo ves el escenario? La lucha contra la corrupción requiere de la articulación de todas las instituciones del Estado. Pretender luchar contra la corrupción solo desde el Ejecutivo, o solo desde la Asamblea Nacional, o solo desde el sector justicia, no nos va a dar los resultados que nosotros esperamos. Veo con muy poco optimismo realmente que durante el año 2023 las organizaciones políticas dejen de lado sus intereses particulares y que pensemos en una agenda de país. Espero equivocarme, pero no existen señas de que ese tal vez sea el interés. Tenemos dos procesos importantísimos durante el año 2023 que pueden determinar cómo en el ámbito de la política y con sus consecuencias en la lucha contra la corrupción, las cosas se decanten. ¿Y a qué me refiero? Tenemos la elección de gobiernos locales y habrá que ver quiénes llegan a ocupar estos cargos y cuáles son sus posturas frente al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia desde lo local, que también es importante. Tenemos también precisamente la elección de nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa y esto puede dar como resultado una recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional y ojalá el Ejecutivo a través de esta recomposición de fuerzas comprenda que es necesario trabajar de manera articulada con la Asamblea Nacional y que la negociación política tiene que hacerse de forma transparente y sobre la mesa, de tal manera que podamos avanzar también en las reformas que el país requiere. Haría únicamente referencia, Fermín, a que es importante lograr que la ley de transparencia entre en vigencia de forma inmediata y que se desarrolle la legislación infralegal para que ésta sea eficaz, que ojalá logremos tener una ley orgánica de prevención de conflictos de intereses de tal manera que se pueda transparentar el lobby, que se pueda transparentar los beneficiarios finales de los procesos de contratación y concesión pública, así como también podamos tener un proceso adecuado de regulación de las puertas giratorias que te mencionaba hace un momento.
Y finalmente, en lo que tal vez sí soy optimista y es de lo que trabajamos desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también desde otras organizaciones como Participación Ciudadana, así como también de los colectivos de mujeres, es del plan de gobierno abierto. Y espero que este plan de gobierno abierto, que contiene ahora 15 compromisos, logre que las funciones del Estado puedan promover mayor transparencia, participación ciudadana e integridad, y que al menos esto pueda rescatar lo que el Estado ha tratado de hacer en materia de combate a la corrupción y fomento de la transparencia. Gracias, Marcelo. Finalmente, Ruth, Sí, muchas ¿continuará el gracias. conflicto político en 2023? Sí, tres cosas al respecto, Fermín, que quisiera decir. En primer lugar, obviamente el 2023 nos recibe con un proceso electoral en pleno, una campaña electoral en pleno. Avisoro que la campaña electoral va a seguir siendo violenta, específicamente contra las mujeres. Pienso también, desde mi punto de vista, que después de la consulta va a venir lo que yo la llamo una segunda vuelta, que es que dependiendo del resultado de la consulta popular, sabemos que muchas de las acciones o muchas de las cosas, si es de las preguntas que son aprobadas, van a tener que ser ejecutoriadas y van a tener que ser puestas en marcha por la asamblea mismo. Y esa va a ser un problema también, porque es la asamblea que tenemos, la misma de la que acabamos de hablar. Entonces, eso va a ser un trabajo también cuesta arriba, no solamente para el Ejecutivo, para toda la ciudadanía que votó sí a las preguntas que vaya a votar sí, y obviamente ese va a ser un problema y yo le llamo una segunda vuelta porque yo creo que ahí sí habrá que presionar también nuevamente desde la sociedad civil y la opinión pública para que la Asamblea nos garantice un trabajo responsable. También creo yo y concuerdo que el tema de la nueva configuración del CAL es un tema político que va a definir muchas cosas. Sin embargo, yo no creo que las fuerzas políticas cambien. Yo pienso que se van más bien a mantener tal cual, quizá mismo el propio presidente de ahora se ratifique en la Asamblea Nacional o tengamos una persona diferente, pero quizá del mismo sector. Yo no le veo al gobierno realmente levantándose o teniendo alguna presencia importante. Creo yo que es difícil que eso suceda. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad creo que va a ser también otro tema, ver cómo el gobierno finalmente termina resolviendo o implementando una estrategia efectiva o no. Vamos a ver qué tal. Y por otro lado, también creo que hay un desafío importante que yo siempre pongo sobre la mesa cuando tengo la oportunidad. Todo sistema de control o de ataque contra la delincuencia en pro de un mejoramiento, ¿no es cierto?, la seguridad, tiene que venir de todas maneras acompañado de la mano de un proceso de inversión social. Porque si no se hace con un proceso de inversión social, entonces se queda con una pata coja de este sistema de mejoramiento de seguridad, porque todos sabemos que la base también de la seguridad no solamente es lo que yo acababa de mencionar anteriormente, sino también exclusivamente un desamparo y un desangelamiento de los más pobres que encuentran en el narcotráfico, en el crimen organizado, quizá el plato de comida o la oportunidad que el Estado no le ha dado. Entonces yo creo que son los grandes temas. Obviamente también hay que ver qué pasa con el sector indígena de las movilizaciones, cómo logra el Ejecutivo un poco salir airoso de los innumerables puntos a los cuales accedió y cómo va a ser para evitar una nueva movilización. Efectivamente, muchísimas gracias a nuestros invitados de esta noche. Hemos conversado con Rocío Rosero, Rudy Hidalgo y Marcelo Espinel, a quienes les agradecemos por haberse conectado con nosotros.